En este vídeo vamos a ver las medidas de concentración. Las medidas de concentración estudian el grado de igualdad en el reparto, por ejemplo, de la riqueza. Hay dos tipos de medidas de concentración. El índice de Gini, que es un método analítico, y la curva de Lorenz, que es un método gráfico. El índice de Gini mide el grado de desigualdad de una distribución. Su valor está comprendido entre 0 y 1. En esta tabla se ofrece una interpretación de los valores del índice de Gini. Valores entre 0 y 0,3 refleja una distribución equitativa. Valores entre 0,4 y 0,6 ya se puede hablar de que empiezan a darse algunas situaciones de desigualdad. Y valores superiores a 0,6 indican una distribución gravemente desigualitaria. Hay demasiada concentración de la riqueza en pocas personas. Bien, el uso habitual es para estudiar si la renta está muy concentrada, el consumo o la riqueza de un país está en manos de muchas personas, está bien repartida o está muy concentrada en pocas personas. Su expresión analítica es la que aparece aquí, es un cociente donde en el numerador tenemos la suma desde igual 1 hasta el penúltimo valor de la variable, de P sub i menos Q sub i dividido también entre la suma hasta el penúltimo valor de la variable de los P sub i. Vamos a ver lo que es cada cosa. P sub i es la proporción de individuos hasta un valor menor o igual a X sub i, es decir, es la frecuencia relativa acumulada por 100. Mu sub i es una expresión que se obtiene a partir de multiplicar las X sub i por las N sub i. Para calcular las Q sub i utilizamos las mu sub i anteriores. Se calcula la Q sub i como el cociente entre cada mu sub i, es decir, cada X sub i por N sub i, dividido entre el último valor de la mu sub i y multiplicado por 100. El siguiente paso es restar los valores obtenidos en P sub i y Q sub i y luego sumarlos hasta el último individuo. Efectivamente, hasta el penúltimo individuo, el último individuo no se utiliza porque la resta da 0. Bien, esta expresión ya sería el numerador del índice de Gini. El siguiente paso para obtener el denominador sería simplemente sumar las P sub i sin tener en cuenta el último valor. Luego, sustituyendo en la fórmula, ya se obtiene el índice de Gini. Veamos un ejemplo. Dada la siguiente distribución de la riqueza, nos preguntan, ¿el reparto de la riqueza es equitativo o está concentrado en pocas personas? Aquí tenemos una tabla donde tenemos una variable cuantitativa continua, es decir, en intervalos, tenemos la frecuencia absoluta, las marcas de clase y también tenemos la frecuencia relativa acumulada. Es decir, el primer valor es 8, el segundo sería 20 más el anterior 28 y 28 más 8, 36. Coincide con el número total de individuos. Vamos a calcular ahora primero las P sub i. Las P sub i es la frecuencia relativa acumulada, es decir, cada valor de la frecuencia relativa, de la frecuencia absoluta acumulada dividido entre n. Si lo hacemos, 8 entre 36 por 100 nos daría 22,2, 28 entre 36 por 100, 77,78 y por último 36 entre 36 por 100 nos daría 100. Bien, a continuación vamos a calcular la C sub i por la N sub i, porque esto nos hará falta para calcular después las mu. C sub i por N sub i sería 8 por 7, 56, 20 por 12, 240 y 8 por 16, 128. Ahora calculamos las mu. Las mu simplemente es el acumulado de la columna anterior, la columna de la C sub i por N sub i. El primer valor es 56,
El segundo valor sería 56 más 240, 296. Y el último valor sería 296 más 128, 424. El tercer paso es calcular las Q sub i, que es sencillamente dividir cada valor de la U sub i entre el último, entre 424, y multiplicarlo por 100. Aquí lo tenemos. 56 entre 424 por 100 me da 13,2. 296 entre 424 por 100 nos da 69,8. Y 424 entre 424 por 100 pues nos daría 100. El siguiente paso para calcular ya el numerador del índice de Gini es sencillamente restar a cada P sub i las Q sub i que hemos calculado ahora y luego sumarlas. Pues sería 22,22 menos 13,2 nos daría 9, 77,78 menos 69,8 nos da 8 y la suma nos da 17. El último evidentemente nos daría 0 porque sería 100 menos 100. Ya tenemos el numerador del índice de Gini. Para calcular el denominador, simplemente es sumar las P sub i, excluyendo el último valor, pues sería 22,22 más 72,78 y esto nos daría 100. Sustituyendo ya en la expresión del índice de Gini, tenemos que en el numerador iría 9 más 8, que es 17, que es lo que teníamos aquí, ¿no? La suma de los P sub i por Q sub i, 17, dividido entre 22 más 78, que es la columna de las P sub i. Por lo tanto sería 17 dividido entre 100, 0,17. Es un valor que está próximo a 0, por lo tanto la distribución es equitativa. Hay poca distribución, poca concentración de la riqueza. La riqueza está muy bien repartida. Vamos a ver ahora este otro ejemplo donde utilizamos una variable cuantitativa, pero en este caso discreta. Dice, en la tabla siguiente se presenta la distribución de los sueldos de los empleados de un hotel. Tenemos los sueldos 20, 27, 36, 48, 60, 90 y 100. La frecuencia es absoluta. En total tenemos 40 observaciones y las acumuladas, como siempre, 10 para el primero, el segundo sería 10 más 12, 22, 22 más 8, 30, etc. Vamos a calcular las P sub i, que es la frecuencia relativa acumulada multiplicada por 100. Aquí la tenemos, la primera sería 10 dividido entre 40 por 100, me da 25. El segundo sería 22 dividido entre 40 por 100, 55. El siguiente 30 dividido entre 40 por 100, 75. Y así tenemos todo. El último tiene que dar 100, que sería 40 entre 40 por 100. A continuación, las X sub i por las N sub i. X sub i es 20 por 10, 200. 27 por 12, 324. 36 por 8, 288. Y así seguimos. Ahora ya con esto podemos calcular las U sub i, que es el acumulado de la columna anterior. El primero es igual al primero, el segundo sería 200 más 324, 524. 524 más 288, 812. 812 más 240, 1052. Y así seguimos hasta el último, sumando los acumulados, y nos da el último valor 1442. 1442 también se puede interpretar como el coste total de todos los sueldos, porque si te das cuenta, aquí tenemos 200 es el coste total de los 10 empleados que ganan 20. Si a eso le sumamos los 2 empleados que ganan 27, ya tenemos que por ahora hay gastado 524 en sueldo. Si a esto le sumamos los 8 empleados que ganan 36, llevamos gastado ya 812 unidades monetarias. Si a esto le sumamos los 5 empleados que ganan 48, ya en sueldo llevamos gastado un coste de 1052. Si a esto le sumamos los 3 empleados que cobran 60,
ya sería 1232. Así seguiríamos y el total de sueldos que se paga sería 1442. Esto es un inciso que he hecho a título de curiosidad para que se entienda qué es la mu sub i. Vamos a calcular las q sub i. Las q sub i es cada mu sub i dividido entre la última mu y multiplicado por 100. Es decir, el primero sería 200 dividido entre 1442 por 100. Eso da 13,8. El siguiente sería 524 dividido entre 1442 por 100, 36,3. El siguiente 812 dividido entre 1442 por 100, me daría 56,3. El siguiente 1052 dividido entre 1442, daría 73. Y así seguiríamos, y el último dividido entre sí mismo por 100, pues nos daría 100. Ahora ya podemos calcular el numerador del índice de Gini, que es las P sub i menos las Q sub i. Es decir, el primero sería 25 menos 13,8, 11,2. 55 menos 36,3, 18,7. 75 menos 56,3, 18,7. 87,5 menos 73, 14,5. Y así seguiríamos, y el último evidentemente nos va a dar 0, porque sería 100 menos 100. Con lo cual, sumando esta última columna, los valores que aparecen en verde, ya tendríamos el numerador del índice de Gini. Y sumando la columna de los P sub i, los valores que aparecen en verde, tendríamos el denominador del índice de Gini. Vamos a hacerlo. Sabemos que esta suma da 78,5, lo que está sombreado en verde, y la columna de los P sub i, la suma nos da 435, excluyendo el 100. Nos da 435. Por lo tanto, el índice de Gini nos da 0,18, dividiendo 78,5 entre 435. Es un valor que está muy próximo a 0, por lo tanto, este valor indica que no hay desigualdades en los sueldos. Es decir, los sueldos están muy bien repartidos. Vamos a ver otro ejemplo. En la siguiente tabla se tiene información sobre la distribución de la renta en un determinado municipio. Calcular el grado de concentración de la renta. Queremos estudiar si la renta está muy concentrada en pocos individuos o si la renta está bien repartida. Aquí, como es una variable continua, en vez de trabajar con las x sub i, trabajaremos con las marcas de clase. Bien, vamos a calcular primero que nada la frecuencia absoluta. Calculamos la frecuencia absoluta y luego calculamos las P sub i, simplemente dividiendo cada valor de la frecuencia absoluta entre n, entre 82, y multiplicándolo por 100. 34 entre 82 por 100, 41,5, 56 entre 82 por 100, 68,3, etc. Ahora calculamos las C sub i por las n sub i. Es decir, 1 por 34, 34, 2 por 22, 44, 3,5 por 18, 63, 5,5 por 5, 27,5 y 8,25 por 3, 24,8. Ya con esto podemos calcular la mu sub i. Recuerde que la mu sub i simplemente era lo acumulado de la columna anterior, los acumulados de los C sub i por n sub i. El primero es igual al primero, el segundo es igual al anterior, que es 34, más el que le corresponde ahora, que es 44. Eso sería 78. El siguiente sería el anterior, que es 78, más lo que le corresponde ahora, que es 63, 141. El siguiente sería el anterior, que es 141, más lo que le corresponde ahora, que es 27,5, que sería 168,5. Y por último, sería 168,5 más lo que le corresponde ahora, que es 24,8, 193,3. Ahora aquí vemos que la renta total del municipio, siguiendo la misma interpretación de antes, es 193,3 euros. Ahora podemos calcular las Q sub i. Las Q sub i era sencillamente dividiendo cada mu sub i que hemos calculado ahora entre el último valor de la mu.
entre 193,3. Por lo tanto, el primero sería 34 dividido entre 193,3 por 100, 17,6. El siguiente sería 78 dividido entre 193,3 por 100, 40,4. Y así seguiríamos. Y el último sería 193,3 entre 193,3 por 100 y nos daría 100. Ahora ya podemos empezar a calcular el numerador del índice de Gini, es decir, las P sub i menos las Q sub i. 41,5 menos 17,6, 23,9. 68,3 menos 40,4, 27,9. 90,2 menos 73, 17,3. Y por último, 96,3 menos 87,2, 9,1. El último valor siempre nos va a dar 0 porque sería 100 menos 100. La suma de estos valores es 78,2, la columna de los P sub i menos Q sub i. Por lo tanto, ya tenemos el numerador del índice de Gini. El denominador del índice de Gini es la suma de los P sub i sin tener en cuenta el último valor. Por lo tanto, la suma de esta columna de los P sub i, lo que aparece en verde, nos da 296,3. Sustituyendo en el índice de Gini, dividiendo 78,2 entre 296,3, esto nos da 0,3. 0,3 es un valor que indica que la distribución es equitativa. A partir del 0,4 hasta el 0,6 empieza a darse indicio de ciertas desigualdades, pero de 0 a 0,3 indica que la distribución es equitativa. Por lo tanto, la renta no está concentrada en pocas personas. La curva de Lorenz también es una medida para estudiar el grado de concentración. Es una medida gráfica. Se representa, como ustedes ven en este cuadrado, tenemos la diagonal principal, que es la diagonal de igualdad. Es decir, imagínense ustedes, aquí tenemos la P sub i, es la proporción de individuos, y Q sub i es la proporción de riqueza, por ejemplo. Si nosotros nos situamos en la diagonal principal, por ejemplo en la mitad, significa que al 50% de la población le corresponde el 50% de la riqueza. Al 25% de la población, si seguimos en la diagonal principal, le correspondería el 25% de la riqueza. Es decir, hay una proporción directa entre las dos variables cuando estamos en la diagonal principal, ¿no? La misma proporción de población y de riqueza. Sin embargo, cuando estamos en la curva de Lorenz, aquí hay desigualdades. Ahora lo vamos a ver con unos ejemplos. Aquí tenemos nosotros los P sub i, los Q sub i obtenidos a partir de unos datos que hemos trabajado y vamos a representarlos en la curva de Lorenz. Si ustedes observan, en la curva de Lorenz, al 41% de la población, al 41,5%, le toca el 17,6. Si trazamos una vertical de este punto y una paralela al eje horizontal, comprobamos que el punto le corresponde una riqueza del 17,6. Si miramos el siguiente punto, vemos que al 68,3% de la población está correspondiendo el 40,4%. En el siguiente punto, al 90,2% de la población le corresponde el 73% de la riqueza. El primer punto hace referencia a la proporción de población y el segundo a la proporción de riqueza. Entonces vean ustedes que mientras más se aleje de la diagonal principal, más desigualdades se apreciarán.